Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer tema de la materia de contabilidad básica. El día de hoy vamos a ver una pequeña introducción de lo que son los conceptos más representativos que van formulando el proceso contable. Todos los administradores deben saber conocimientos sólidos de contabilidad con la idea de poder establecer eh, la relación entre los departamentos y que estas dos áreas funcionales sean importantes en la toma de decisiones, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Esto implica que cualquier administrador debe tener conocimientos muy sólidos de estas áreas para poder entender cómo están funcionando y al mismo tiempo poder tomar buenas alternativas en el momento de ejecutar los planes de acción. Por lo tanto, esa es la idea sobre de la cual vamos a basar todo el temario, que es bastante extenso y debemos de revisar a detalle porque todos los conceptos que vienen son importantes que los recuerde, que los aplique y que los lleve cuando termine la carrera o cuando empiece a trabajar a la práctica. Por lo tanto, le solicito ponga mucha atención, da la mano en su cuaderno, su pluma para tomar los apuntes que crean necesarios y en la sesión Zoom, bueno, explicaremos a mayor detalle cada una de las áreas y cada uno de los puntos que queremos tocar. Vamos a iniciar con una breve reseña histórica de la contabilidad, cómo se ha ido formando a través del tiempo hasta nuestros días y cómo se ha desarrollado en función de las necesidades de las empresas. Se dice que los egipcios son la primera civilización que utilizan métodos de registro, evidentemente no contables, como nosotros los conocemos, y estos métodos de registro permitían establecer herramientas que les permitieran saber qué cosas, qué mercancías o qué productos entraban y qué productos salían, sobre todo de las capitales que los egipcios tenían. Este método se le considera ya contable, aunque tenía evidentemente sus deficiencias debido a la falta de medición, por ejemplo, en los granos, en las harinas o, por ejemplo, en los costales de las cosas para sembrar. Entonces, de las semillas, perdón. Entonces, estos elementos eran importantes debido a que se tenía un registro de ellos, pero no exacto. Entonces, es ahí donde egipcios le dan paso a los fenicios y los fenicios, que son excelentes navegantes, llevan los métodos de registro prácticamente a todas las partes donde ellos comercializaban. Por lo tanto, ellos empiezan a formular todos los procesos eh, todos los procesos de registro de operaciones en función de lo que conocían de los egipcios. Y ahí es donde empezamos a determinar que la contabilidad se va a fundamentar en una palabra clave que yo he dicho hasta el momento, que se refiere a el registro. Por lo tanto, los fenicios le dan paso a estas ideas de cómo capturar la información, de los materiales, de los recursos que se tenían disponibles y esto empieza a ser como una técnica durante de los egipcios y los pasamos a los fenicios y luego pasamos a los romanos, donde ellos ya manejan técnicas mucho más específicas acerca de los datos contables que sobre todo se manejan en tiempos de guerra o de conquista. Y bueno, siempre una vez que se conquistaba una área se pedía un tributo y este tributo tenía que ser registrado en función de los mecanismos de entradas y salidas de mercancías, ya sea fuera oro, ya sea fuera plata, ya sean alimentos o granos, siempre se tenían que registrar para que estos informes se llevaran a Roma y poder contabilizar a cuánto ascendía la riqueza del imperio. Por lo tanto, aquí los romanos ya eran más específicos en cuanto a la utilización de métodos de registro para todo el tributo que se solicitaba.
Aquí nos adelantamos un lapso grande en el tiempo y para 1458 uno de los franciscanos conocido como Benedicto Contrugli, ellos eran muy dados a escribir libros de diferentes temas o temáticas y en uno de sus libros, que es el Mercante Perfecto, habla del concepto de la partida doble. Este concepto de la partida doble no lo pierda de vista, lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y en este libro también hablaba de que el registro debería ser a través de tres libros. El libro diario, que es el de operaciones cotidianas que se realizan de entradas y salidas. Del libro diario pasar al libro mayor, o sea, hacer un resumen para que fuera mucho más fácil detectar el total de mercancías que entraron o salieron, y un libro que se llamaba El Borrador, que evidentemente aquí si alguna mercancía iba a llegar la anotabas, pero lo corroborabas ya sea en el diario o en el mayor, perdón, una vez que entrara. Por lo tanto, ya tenemos dos elementos y nos hacía falta un tercero, que es la realización de un balance anual donde se iban a tomar los datos del libro mayor. Y cuando hablamos de estos tres datos, ya estamos hablando de una contabilidad prácticamente moderna, ¿no? Porque tenemos el concepto de la partida doble, porque tenemos el uso de libros diarios mayores y borradores, y porque al final del año o al final del periodo tendríamos que hacer un compendio de lo que pasó del libro mayor. Entonces, Benedicto, sí, su obra tiene éxito, relativamente éxito, pero no se le considera el padre de la contabilidad. Tienen que pasar por ahí de 30 a casi 30 años, en 1494, y llega Fray Luca Pacioli, ¿no? Y Fray Luca Pacioli es considerado el padre de la contabilidad moderna, porque él describe en su libro La suma de la aritmética y la geometría, eh, determina el procedimiento exacto de la partida doble, cómo registrar las operaciones contables y cómo establecer un registro cronológico a partir de las mismas mercancías. Entonces, este procedimiento ya es prácticamente la contabilidad como la conocemos, y por eso a él lo consideramos, o los contadores lo consideran el padre de la contabilidad moderna. No se le vaya a olvidar el nombre, Fray Luca Pacioli. Por lo tanto, sus enseñanzas a través de su libro se dirigen o se manifiestan prácticamente en toda Europa, y esto hace que haya una uniformidad de registros ya prácticamente en todas las áreas de Europa, particularmente y en sus inicios en los monasterios, porque se debe considerar o se debe añadir que él es franciscano, y en los conventos franciscanos era donde se mezclaba el grupo de comerciantes, y era el lugar más seguro para poder establecer el comercio. Entonces, esa fue uno de los detonantes más fuertes sobre de los cuales la contabilidad a través de Fray Luca Pacioli tomó forma, ¿no? Entonces, él es el padre de la contabilidad, no lo olvide. Y vamos a tener cuatro etapas de la historia de la contabilidad. La Edad Antigua, que inicia con los egipcios y los fenicios, ¿no? Donde se hacen registros un poco toscos y un poco no prácticos, pero que nos ayudan a ir empezando a entender que las mercancías se deben registrar para poder tener un control sobre ellas. Luego tenemos la Edad Media, donde se incorpora la moneda como un elemento o como un instrumento de intercambio. Nosotros compramos, ahora sí ejercemos la compra a través de una moneda, y por esta moneda se nos da una mercancía. Entonces, este hecho, aunque poco explorado dentro de los elementos contables, sí es determinante para poder ejercer un proceso contable actual, ¿no? Y luego llega la Edad Moderna con Fray Luca Pacioli, que él desarrolla técnicas en cada una de las fases del proceso contable, y esto nos permite tener resultados muy seguros y exactos de lo que está sucediendo con las entradas y salidas de la mercancía.
Posteriormente tendríamos la Edad Contemporánea, que arranca en 1779, posterior a la Revolución Francesa, donde hay una serie de cambios impresionantes en la Francia de ese tiempo, ya que los pequeños talleres de manufactura se convierten en fábricas y las fábricas se convierten en industrias, ¿no? Claro, yo lo digo en palabras muy rápidas, pero este proceso lleva su tiempo, pero se va incorporando la contabilidad, porque de repente producíamos 5 unidades y con las fábricas producimos este, 200 unidades y luego ya con la industria producimos 1500 unidades. Y entonces eso implica compra de materia prima, compra de suministros, pago a trabajadores, pago a proveedores, determinar quiénes son nuestros clientes, y ahí es donde la técnica de Fray Luca Pacioli toma una importancia predominante, ¿no? Y se toma como un método que es casi perfecto para registrar la contabilidad. Ya para ya pasándonos de este lado de América, los Estados Unidos son el primer país que incorpora el proceso contable a todas las empresas como una obligación legal que deben de ejecutar las empresas al momento de su creación, y por lo tanto los procesos contables se van llevando a la práctica prácticamente en todas las empresas, ¿no? Crean una legislación donde la contabilidad se vuelve ley, y si nosotros no llevamos contabilidad en nuestra empresa somos sujetos de una sanción. Hoy en día, bueno, prácticamente todos los países, a excepción de algunos, ¿no? De algunas islas del Caribe, tienen legislaciones respecto de los procesos contables, ¿no? Incluyendo evidentemente nuestro país. Aunque, bueno, pues no todos los sistemas hoy en día son perfectos, y el nuestro, bueno, pues tampoco lo es, pero trata de cada año ajustarse y ser lo más equitativo y lo más justo con las empresas, ¿no? Sobre todo en el pago de los impuestos, que son tan importantes para, pues, la economía de los países. Ya en nuestro siglo, ¿no? Ya tenemos la incorporación de muchos conceptos y de muchas variables que debemos considerar. En nuestro mundo, el de hoy, tenemos mercados internacionales, tenemos el concepto de la competitividad, el concepto de la globalización, el concepto del valor agregado, el concepto de la reingeniería de producto, el concepto de la calidad total en los productos. Estos conceptos hacen que la contabilidad deba ser muy específica y llena de datos, ¿no? Y debemos registrar prácticamente todo lo que pase en relación a dinero, debido a estos conceptos que se solicitan en la administración moderna de cualquier negocio. Y lo que antes era manual, ¿no? Los sistemas contables manuales, hoy se convierten en sistemas informáticos de amplio espectro, donde se utilizan grandes cantidades de almacenamiento y donde prácticamente todas las operaciones contables son de carácter informático, ¿no? Por ejemplo, la legislación mexicana considera ya el PDF como un documento legal desde el punto de vista de la contabilidad, cosa que no sucedía hace, pues, muchos años, ¿no? Y bueno, esto implica que vamos llevando la contabilidad al terreno de la informática, ¿no? Pero esto es debido a la incorporación de nuevas teorías, nuevas técnicas, nuevas tendencias, y de, sobre todo, de que la competencia en términos empresariales es realmente muy fuerte, ¿no? Por cada producto exitoso hay aproximadamente 20 productos que quieren igualarlo, que son copias, unas exactas, otras similares y otras que les permiten sobrevivir. Y todas ellas buscan generar evidentemente ganancias. Los procesos contables en la práctica son totalmente informáticos, pero desde el punto de vista metodológico siempre se enseñan de manera mecánica, ¿no? Entonces, nosotros ahorita no vamos a ver ejercicios, porque prácticamente todo es teoría, pero una vez que veamos ejercicios los vamos a hacer de manera mecánica, ¿no? Y ya en la práctica lo vamos a hacer de manera informática, ya cuando ustedes estén trabajando y si es que les toca algún área contable, pero prácticamente es lo mismo, es basado en los mismos principios.
Una vez que terminamos el recorrido histórico de la contabilidad, tenemos que establecer quién puede usar la información contable y para qué le sirve la información contable a las diferentes personas. Lo que podemos iniciar diciendo es que la información contable se va a utilizar a través de dos grandes bloques. Los usuarios internos, que pertenecen a la empresa, y los usuarios externos, que quieren conocer, saber, interpretar, invertir, fiscalizar o investigar a la empresa. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos a qué se refieren cada uno de estos bloques. Dentro de los usuarios internos, bueno, vamos a tener primero que nada los dueños, ¿no? Ellos son evidentemente, los que arriesgan su capital y los que quieren que el resultado o la utilidad o la ganancia o el beneficio llegue a sus respectivas empresas. Por lo tanto, a ellos siempre se les tendrá que dar un informe técnico acerca de la situación contable, financiera, administrativa en algunos casos de su empresa, ¿no? Y esto les permitirá tener un panorama de confianza o un panorama de incertidumbre acerca de lo que está pasando en la misma. No todas las empresas tienen éxito cuando se forman, ¿no? Hay algunas que apenas sobreviven, hay unas que les alcanza para estar en la medianía y realmente muy pocas logran el éxito. Es natural dentro del mercado que esto suceda, pero aún así hay gente que decide tener su empresa y a ellos son los primeros que se les deben dar las cuentas y los informes de qué es lo que está sucediendo, ¿no? A ellos se les dará una información muy detallada y muy meticulosa de lo que le sucede a la empresa, porque evidentemente pues trabajan de dueños. En el segundo lugar tendremos a los directores o gerentes, directores para empresas transnacionales, gerentes para empresas grandes o pequeñas, ¿no? O con una vasta división de áreas funcionales, y ellos normalmente tienen vinculación con lo que son los salarios, con lo que son la rentabilidad, con lo que es la actividad comercial. Esto es cuánto vendemos, cuánto compramos, cuál es el costo, cuántas personas trabajan en los procesos productivos para poder ajustarlo y gastar lo menos posible dentro de la empresa. Uno de los grandes mecanismos que tienen las empresas para poder generar utilidad es el mínimo de gasto, que no es otra cosa más que la posibilidad que tenemos de gastar la menor cantidad de dinero posible. Por lo tanto, esta información contable la utilizan mucho los directores o los gerentes para poder hacer ajustes durante el periodo contable, que son 12 meses, y poder lograr la utilidad esperada. En tercer lugar están los mandos intermedios, que ellos los utilizan para generar los reportes o para generar los informes o para lograr la culminación de un periodo contable. Puede ser un mes, puede ser un trimestre, puede ser un semestre, y básicamente ellos lo utilizan en la vida, en el trabajo cotidiano que se les presenta y que es necesario para poder cumplir su función. Aquí la información será muy específica para poder concluir su trabajo, no así con los dueños, que la información es extensa y es muy amplia y tiene muchos detalles. Después pasaríamos a lo que son nuestros usuarios externos, y dentro de los usuarios externos vamos a tener a los inversionistas actuales y a los potenciales, ¿no? Hay ocasiones en que las empresas, para poder crecer, necesitan más inversión, y a veces hay inversionistas familiares de los dueños que se incorporan, ¿no? Que son inversionistas actuales, pero simplemente ya tenían un lugar dentro de la mesa directiva, y hay otros inversionistas que son los potenciales, a los cuales los invitamos a formar parte de nuestra empresa y nos obligamos a firmar un contrato donde aportan una cantidad de dinero y nosotros al final del año les vamos a dar su dinero más un porcentaje de interés. Al final del año también les decimos en la junta directiva si quieren dejar su capital, y al siguiente año les volvemos a dar interés, ¿no? O si quieren dejar todo su dinero, y el interés evidentemente del siguiente año sería mayor. Los inversionistas siempre van a requerir información de cuál es la situación que guarda la empresa,
si está en dificultades, si está en un periodo de estabilidad, si está en un periodo de crecimiento o si está en un periodo realmente muy difícil para determinar si invertimos o no. Entonces, esta información sí es abierta, pero solamente a aquellas personas que están dispuestas a invertir, ¿no? O sea, si yo digo y quiero invertir, pues evidentemente me van a tomar como loco y no me van a dar ningún tipo de información. En el segundo lugar están los analistas financieros, que son normalmente aquella parte del mundo financiero que nos puede ofrecer un préstamo o que nos puede ofrecer la venta de un equipo a periodos de pago o la compra de algún terreno o algún edificio, considerando que tenemos la posibilidad de pagarlo. Los analistas financieros dan el voto de confianza o dan la autorización para que se nos otorguen este tipo de créditos. Ellos son importantes porque muchas empresas sí requieren pues grandes inversiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está muy de moda es las entregas, ¿no? Las entregas de paquetería, y habrá empresas que tengan poquito equipo de transporte y entonces a lo mejor van con un analista financiero que avale que pueden pagar, no sé, 15, 20 unidades para incrementar su negocio. Que por cierto es un negocio que no se ve que vaya a disminuir producto de las situaciones del país, ¿no? Después tenemos lo que es los prestamistas, ¿no? Que existen los prestamistas industriales que prestan grandes cantidades de dinero, ¿no? En base a intereses muy altos. Aquí podemos encontrar a los bancos o incluso algunas empresas dedicadas exclusivamente al préstamo de capital, donde ellos también necesitan ver la información financiera para poder determinar si es viable que nos hagan el préstamo y sobre qué garantías se va a ejecutar el mismo. En mucho menor medida los empleados, ¿no? Sobre todo y básicamente en el pago de las utilidades. El pago de las utilidades se puede ver claramente en el balance general o en el estado de pérdidas y ganancias, donde vamos a identificar si la empresa tuvo ganancias, y con eso sabemos que en mayo van a llegar nuestras utilidades. No sabemos cuántas, pero sabemos que van a llegar, ¿no? O en el caso opuesto, sabemos que la empresa tuvo pérdida y entonces ya sabemos que, pues por más que queramos, no van a llegar las utilidades debido a que no hay con qué solventarlas, ¿no? Después tenemos a los proveedores, exactamente lo mismo. Si a la empresa me solicita materiales, yo necesito ver la capacidad de pago que tienen las empresas para poder hacerles la entrega de su mercancía. Si son empresas que tienen deudas, si son empresas que tienen una cartera de proveedores muy alta y que sus periodos de pago son realmente largos, entonces a lo mejor no me conviene a mí irles a ofrecer mi producto, porque evidentemente me van a tardar mucho en pagarme, y si me pagan, bueno, tal vez me paguen en partes, ¿no? Que eso sería en el mejor de los casos. Por lo tanto, los proveedores también se pueden acercar, ver los balances generales, los estados de resultados y poder determinar si es una empresa a la cual se le puede dar crédito en la compra de materias primas o componentes. Y finalmente tenemos a los clientes, ¿no? Los clientes también son importantes, sobre todo cuando hacemos alianzas estratégicas de producto, ¿no? Y ver la capacidad que la empresa tiene desde el punto de vista del valor agregado, de la competitividad, de la globalización. ¿Qué tanto, por ejemplo, ejecuta presupuesto a publicidad, a propaganda, a medios, al Facebook, al Instagram? Si hay una asociación, yo necesito ver que la empresa que tiene una escala de valores y es una empresa socialmente responsable. Esto también se nota en la información contable que nosotros tenemos. Y si queremos hacer un acuerdo, un convenio con otra empresa para volvernos más fuertes o para que se vea que estamos creciendo, bueno, el cliente también tendría que ver este tipo de detalles con la finalidad de identificar si van en una campaña publicitaria juntos o simplemente no es lo mejor por el momento. Después tenemos a la administración pública, que es el gobierno, ¿no? Al cual le tenemos que rendir cuentas con múltiples formatos de información, ¿no?
los cuales van a determinar qué también estamos trabajando, qué también estamos pagando impuestos, que también estamos pagando nuestras obligaciones laborales, como el pago del seguro social, como el pago del ISR, como el pago de nuestra Afore, como el pago del Infonavit, y todos estos detalles que tenemos que cubrir como parte de la empresa. Aquí, si estamos en algún incumplimiento de estos detalles, evidentemente seremos sujetos de una sanción y bueno, pues eso se traduce en dinero para el gobierno por una mala práctica de la empresa. Después tenemos a los competidores que, bueno, ellos también van a revisar nuestra información contable, tratando de mejorar y analizando y comparándose, viendo qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal y en qué podrían ellos mejorar. Por lo tanto, los competidores también van a analizar nuestra información contable. Los medios de comunicación, no sé si alguna vez han escuchado que el índice de cotizaciones en la bolsa, el índice del Dow Jones o el índice Nasdaq. Estos detalles siempre salen en los noticieros y nos dan una fuente de información acerca de cómo está la situación de la empresa, cómo está la situación de la empresa en términos de los mercados internacionales o de los mercados locales que comercializan en casa de bolsa. Estos detalles son fundamentales porque le dan un valor agregado a la marca y empiezan a construir una reputación ante los clientes. Y por lo tanto, si hablamos de marcas que cotizan en la bolsa, son empresas que son realmente importantes en el contexto nacional o en el contexto internacional, ¿no? Y estos detalles hacen que el valor de la empresa sea más atractivo para los futuros inversionistas. Y evidentemente el público en general, que por obligación y por ley en México, los balances generales se deben mostrar en sitios públicos o en medios masivos de comunicación o en sitios de internet donde podamos identificar cuál fue el desempeño de la empresa durante el año que acaba de pasar, ¿no? Por lo tanto, esa es las personas que pueden usar la información contable, ¿no? Habrá algunos, como el gobierno, que tiene acceso prácticamente a toda la información debido a la importancia que estos tienen, ¿no? Y, por ejemplo, los empleados, pues la cantidad de información que ellos tienen es más reducida. Pero al final de cuentas, los sistemas contables tienen que informar qué es lo que pasa. La contabilidad, evidentemente, para poder atender todas las necesidades que hasta el momento hemos visto, que son bastantes, va a tener diferentes divisiones. Estas divisiones responden a un mejor funcionamiento y una mejor ubicación de las actividades y los objetivos que éstas tienen que cumplir. Entonces, dentro de las divisiones de la contabilidad vamos a tener a la contabilidad financiera, ¿no? Que básicamente habla de las decisiones que puede tomar una empresa acerca del endeudamiento, acerca de las inversiones, acerca de los riesgos o de las deudas que puede tener la empresa. Y dentro de la contabilidad financiera vamos a tener un sistema de registro contable, o sea, cómo registrar la contabilidad. Vamos a tener teorías contables, ¿no? Para el registro de los impuestos o el manejo de los impuestos y las auditorías. Los sistemas de registro contables se encargan de proporcionar la metodología para practicar registros en ciertos y determinados libros de contabilidad referidos a la transacción suscitadas en una empresa tomando en cuenta normas y procedimientos contables. Esto es, cómo vamos a registrar las diferentes operaciones contables que tenemos a nuestro cargo y va a tener una metodología, desde definir la fecha, definir la descripción, definir el número de operación que está sucediendo, definir el departamento al cual se le involucra. Todos estos detalles forman parte del sistema de registro contable.
Dentro de la teoría contable vamos a abarcar los registros contables hasta la preparación y emisión de estados financieros que estén en función de las normas que el gobierno ha emitido para el manejo de la contabilidad. En términos generales, debe haber una normatividad, la cual deben seguir todas las empresas para poder presentar su información y para que tenga validez como un documento legal. Dentro de las teorías contables del registro contable y la preparación y emisión de estados financieros, tenemos el diseño de los sistemas contables. Recuerden que en la administración todo es un sistema o todo forma parte del sistema. El diseño de los sistemas de costos, que es uno de los sistemas más importantes dentro de la empresa, y la formulación de presupuestos. Los presupuestos nos permiten asegurar lo que posiblemente podrá pasar en años subsecuentes. Esto a través de elementos estadísticos, esto a través de elementos históricos que hemos recolectado y que nos dan una tendencia de lo que podría pasar. Por lo tanto, estos subsistemas son bien importantes a la hora de el correcto funcionamiento de la empresa. El diseño de sistemas contables, pues no es otra cosa más que crear una forma en la cual se van a registrar las operaciones diarias de la empresa bajo ciertas técnicas y bajo ciertas cuentas. Y una vez que se diseñan estos sistemas, se tienen que supervisar, controlar y ajustar de acuerdo a las nuevas legislaciones que se vayan presentando. Que por cierto, en México las legislaciones se hacen cada año y se tienen que hacer a lo mejor pequeñas correcciones a nuestro sistema contable. Una vez que tenemos nuestro sistema contable y que lo estamos revisando, evaluando, ajustando, tenemos que ver cómo este sistema contable es compatible con las leyes y normatividades que el gobierno nos está pidiendo, ya sea el gobierno federal, ya sean los gobiernos locales o incluso los gobiernos municipales. Y también cuál es el alcance de mi sistema, qué tantas operaciones puede registrar diariamente y cuántas operaciones serán capaces de registrar todos los empleados que tenemos a cargo en la empresa para poder cumplir con las obligaciones que marca la ley. Y uno de los diseños más importantes es el que tiene que ver con los costos. Una de las máximas de las empresas es que nosotros produzcamos un producto muy barato y que tengamos la posibilidad de ofrecer un producto caro. Esta es la máxima que tiene la empresa porque así aseguramos la utilidad de la misma, importando un poquito el volumen de ventas, pero sabiendo que el volumen de ventas puede ser menor y puede haber merma y puede haber un descuento sobre productos porque el producto se fabrica de manera muy barata. Por lo tanto, el sistema de costos va a buscar siempre disminuir el precio de fabricación del producto a través de elementos contables o a través de elementos administrativos. Y esto puede ser también a través de la importación de artículos o a través de la fabricación en rompecabezas de los productos. ¿Usted ha visto los Legos? Seguramente sí. Y el Lego se va armando de diferentes tipos de piezas de colores. Las empresas hacen lo mismo. Mandan a hacer una parte de las piezas de un producto a El Salvador, otra parte en Guatemala, otra parte en México y finalmente todo el producto se arma en Estados Unidos y sale con nombre de Estados Unidos. Y por lo tanto, ese es una forma de disminuir los costos en gran medida. Por lo tanto, el sistema de costos es uno de los sistemas más centrales y más importantes, no solamente para la contabilidad, sino para toda la empresa. Y por último tenemos la formulación del presupuesto,
que el presupuesto consiste en una estimación sobre cálculos que hemos desarrollado para determinar posibles, eh, posibles niveles de venta, posibles niveles de producción, posibles niveles de costo. Esto nos permite determinar cuánto es el número el número en términos de dinero que necesitamos para poder subsistir el siguiente año. Por eso es que en diciembre usted ve una gran explosión de productos a lo mejor a precios altos, pero con esta efervescencia de la adquisición. Desafortunadamente este año, bueno, pues no pudo suceder por las situaciones que ya conocemos, ¿no? Y el efecto presupuestal de 2019 para 2020 no se pudo lograr, y del 2020 para el 2021 tampoco se va a poder lograr porque estamos en una etapa de incertidumbre, y esta etapa de incertidumbre no nos permite hacer un cálculo o una estimación real de lo que va a suceder. Hoy en día las empresas están en un proceso de ajuste diario para ver hacia dónde se van a dirigir. Por eso es que los empresarios están preocupados en términos de qué pueda suceder, sobre todo aquellas actividades que no son tan esenciales o que no tienen volúmenes de venta tan altos o que no tienen el reconocimiento para seguirse comprando. Es ahí donde el presupuesto, bueno, pues ya no funciona. Pero si estuviéramos en un periodo normal, sí tendríamos que establecer hacia dónde nos podemos dirigir en términos de ventas, si aumentamos la producción, si disminuimos la producción, en qué meses aumentamos, en qué meses disminuimos, en qué meses hacemos promociones, hacemos propagandas, en qué meses simplemente damos el precio altísimo porque la gente lo va a comprar. Y toda esa información no la da el conjunto de departamentos que tenemos a nuestro alrededor. Por eso la formulación presupuestal es muy importante, debido a que nos permite planear el siguiente año contable. Tenemos la división de la otra división de la contabilidad, que es la auditoría, que es uno de los elementos más temibles dentro de los procesos contables, porque habla de un mal manejo, un errático manejo o un manejo ventajoso por parte de algunos de los elementos de la contabilidad, donde está haciendo mal uso del dinero. Por lo tanto, la auditoría es el proceso por el cual nosotros revisamos que las operaciones que se llevaron a cabo sean conforme a la normatividad del gobierno y a nuestro sistema contable, en cualquiera de las partes que nosotros lo podamos identificar, ya sea en la parte presupuestal, ya sea en la parte de los costos, ya sea en el registro contable. Pero seguramente cuando nosotros encontramos que llegan los auditores es porque algo está sucediendo que no está conforme a la reglamentación establecida. Por lo tanto, la auditoría sí es una situación en la cual debemos preocuparnos, porque seguramente habrá que tomar medidas drásticas en relación al equipo o al departamento contable. Después, y ya para finalizar, las divisiones de la contabilidad, tenemos la contabilidad administrativa, que no es otra cosa más que la contabilidad general, que es la que se ejerce todos los días en el registro del activo, del pasivo y del capital, de manera cronológica, y que nos da el total de operaciones que se formularon en un año. Y esta contabilidad es, pues, digamos que la parte de el pico y la piedra, que está trabajando continuamente en una a lo mejor forma repetitiva, pero que es necesaria para saber qué pasó durante todo el año. Esta contabilidad administrativa la ejercen normalmente los auxiliares contables, ¿no? Aquellos que están aprendiendo contabilidad o que tienen conocimientos básicos de contabilidad y que pueden ya empezar a hacer sus registros. No es tarea fácil, porque bueno, cada sistema contable tiene sus peculiaridades, pero es un trabajo que se hace prácticamente en todas las empresas y es conocido como la contabilidad administrativa. Y hasta aquí nuestro tema número uno. Espero que los puntos que hemos tocado hayan quedado claros.
Y que, bueno, ahorita en nuestra reunión Zoom podamos ser más amplios y más explícitos al momento de explicarlos. Por su atención, muchas gracias y continuamos con el tema número 2.